Tío, imagínate ser el hijo de un jefe apache, criado para honrar las tradiciones de tu pueblo, entrenado desde que naciste para ser líder, y de repente, un día, todo lo que conocías, todo lo que creías, se desmorona por completo porque la viste a ella, Elisa, una colona que no tenía ningún derecho a estar en tierra apache, pero que sin embargo parecía atraída por ella de una forma que él no podía explicar. Estaba sola junto al río, con la mirada firme, sin miedo, como si el mundo no pudiera con ella. Un misterio del que Chayton no podía apartar la vista. Y esa noche, sin saber muy bien por qué, se encontró a sí mismo volviendo al río, esperando verla de nuevo. Y ahí estaba ella, como si hubiera estado esperándole. En ese momento de silencio, bajo ese cielo infinito, algo comenzó entre ellos. Una conexión que ninguno de los dos podía explicar, pero que ambos sentían en lo más profundo de su ser. Madre mía, tío, esto es solo el principio. Pero aquí viene lo fuerte. Ellos sabían perfectamente lo que estaba en juego. Sus mundos estaban divididos. Ni su pueblo ni el de ella jamás lo entenderían. Y aún así, con cada día que pasaba, se encontraban más y más cerca el uno del otro, unidos por un amor que podía costarles absolutamente todo. Desde que Chayton pudo caminar, supo cuál era su lugar. Como único hijo de su padre, se esperaba que algún día liderara a su pueblo, que continuara el modo de vida apache. La supervivencia de su gente dependía del respeto a su tierra, a sus tradiciones y entre ellos mismos. Los días de Chayton estaban llenos de lecciones: cómo rastrear, cómo cazar, cómo leer las estrellas. Todas habilidades transmitidas con cuidado y propósito de generación en generación. Pero con Eliza, algo dentro de él despertó. Una parte de él que nunca había sido tocada por el deber. Ella no se parecía en nada a la gente que él conocía, y sin embargo, algo en ella le resultaba familiar. Una especie de fuerza y libertad que le llamaba desde lo más profundo. Aunque su lealtad a su tribu era firme como una roca, cada atardecer junto al río difuminaba sus convicciones. Sus conversaciones se fueron haciendo más largas. Hablaban de sus sueños, de sus creencias, de todos los caminos que nunca se habían atrevido a recorrer. Él sabía que estaba prohibido. Lo sabía perfectamente. Pero en su presencia, Chayton sentía que podía ser él mismo. No solo el hijo del jefe, sino un hombre joven descubriendo algo que era únicamente suyo. La familia de Eliza había llegado al oeste buscando tierras y un nuevo comienzo, sin tener ni idea de la historia de esa tierra ni de la gente que la llamaba hogar. Pero ella no era como los demás. Mientras su familia montaba el campamento y hablaba de reclamar territorios, ella paseaba por la orilla del río, explorando la naturaleza salvaje con una admiración silenciosa que la diferenciaba completamente del resto. Con cada día que pasaba, Chayton y Eliza se acercaban más, encontrando consuelo el uno en el otro. Un consuelo que ambos sabían que jamás podría ser mencionado a nadie más. Sus encuentros junto al río se convirtieron en una especie de ritual, un espacio donde podían ser ellos mismos sin miedo. Chayton enseñó a Eliza partes de su mundo, las plantas que podían curar heridas, las estrellas que guiaban a su pueblo, y las antiguas historias grabadas en el paisaje. Eliza, a cambio, le contó relatos de su viaje hacia el oeste, las dificultades que su familia había enfrentado y los sueños que había traído consigo. Oye, si esta historia te está enganchando tanto como a mí, dale a like ahora mismo para que YouTube entienda que este contenido mola y lo muestre a más gente. Venga, que no cuesta nada y me ayuda un montón. Pero tío, el secreto no podía durar para siempre. La gente de Chayton empezó a notar sus desapariciones nocturnas, y la familia de Eliza también. Las sospechas silenciosas crecían con cada encuentro, y ambos sabían que el final estaba cerca. Una noche, Eliza miró a Chayton con preocupación nublando su mirada. «Están haciendo preguntas», susurró, con la voz temblando.
Mi padre sospecha algo. La mano de Chayton apretó la zuria con fuerza, la determinación llenando sus ojos. Entonces tenemos que ser más cuidadosos. Pero no dejaré que nadie nos separe, Eliza. Ni mi padre, ni nadie. En ese momento, ambos supieron que estaban arriesgándolo todo el uno por el otro, y ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Una tarde, mientras se encontraban junto al río, pasos pesados resonaron entre las sombras. El padre de Chayton y un grupo de guerreros apache emergieron de la oscuridad, con los ojos fijos y sombríos. La mirada de su padre contenía una ira fría e inquebrantable. Así que esto es lo que has elegido, Chayton. ¿Traicionarías a tu pueblo por ella? Antes de que Chayton pudiera responder, más figuras aparecieron en la orilla opuesta. El padre de Liza y varios colonos salieron de entre los árboles, rifles en mano, sus expresiones llenas de furia y desconfianza. El padre de Liza la miró fijamente, apretando su rifle con fuerza. Eliza, aléjate de él. Ahora. El aire estaba cargado de peligro. Ambos bandos agarraban sus armas, cada uno listo para defender a los suyos. Chayton miró entre su padre y el padre de Liza, sintiéndose atrapado. Entonces dio un paso adelante, poniéndose frente a Eliza, levantando las manos en un gesto de desafío que le sorprendió incluso a él mismo. Ella no es el enemigo, dijo con voz firme. La amo. La mirada de su padre se endureció, pero la expresión del padre de Liza era aún más fría mientras levantaba su rifle, apuntando directamente a Chayton. Tú no tienes nada que hacer aquí, chico. El lugar de Lisa es con su familia. La voz de Lisa rompió la tensión. No volveré, dijo con voz firme. He elegido estar con él. En un instante, el padre de Chayton levantó su arco, su flecha apuntando directamente a Lisa. Al otro lado del río, el dedo de su padre se tensó sobre el gatillo, apuntando directamente a Chayton. Chayton se movió frente a ella, protegiéndola de ambas amenazas. Si la queréis, tendréis que pasar por encima de mí. El silencio era eléctrico, tío. Ningún bando dispuesto a ceder. Finalmente, el padre de Chayton bajó su arco, su rostro lleno de tristeza y decepción. Entonces, ya no eres hijo mío. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, seguido por los guerreros. El padre de Lisa escupió al suelo, dándoles también la espalda. Se quedaron solos, cada uno separado de sus familias, pero unidos por una elección que ambos habían tomado. Con la amenaza de flechas y balas aún flotando en el aire, Chayton y Eliza se alejaron del río, adentrándose en una vida muy diferente a la que habían conocido. Se movieron rápidamente a través de la noche, las sombras de sus familias desvaneciéndose tras ellos, la tierra extendiéndose hacia lo desconocido frente a ellos. Viajaron durante días. Chayton los guiaba a través de terreno desconocido, su supervivencia dependiendo de su conocimiento de la tierra y de su determinación de permanecer juntos. Recolectaban y cazaban, dependiendo de lo poco que tenían. El viaje era agotador, brutal, pero lo hacían soportable gracias a la presencia del otro. Finalmente, llegaron a un valle escondido, oculto entre montañas, rodeado de silencio y cielos abiertos. Sintieron una paz que ninguno de los dos había conocido jamás. Aquí construyeron una pequeña vida. Sus únicos vecinos eran las estrellas y las montañas. Aunque cargaban con el peso de las familias que habían perdido, su amor perduró, entrelazado en cada parte de su nuevo mundo. Habían dejado atrás la seguridad de su pasado, y a cambio, habían encontrado una libertad que valía todo lo que habían sacrificado. Con el tiempo, la historia de Chayton y Eliza se convirtió en leyenda. Entre los colonos, Eliza era recordada como una mujer que eligió un amor salvaje y prohibido por encima de la seguridad de las convenciones. Entre los apache,
Chayton era visto como un hombre que había elegido el camino de su propio corazón, a pesar del coste. Años después, los viajeros que pasaban por el valle contaban historias de la pareja que lo había dejado todo atrás, encontrando amor y paz en sus propios términos. Y aunque estaban lejos de los mundos que habían abandonado, su amor se convirtió en parte de la tierra misma, un amor que trascendió fronteras y perduró más allá de cualquier muro que alguna vez intentó mantenerlos separados. Madre mía, tío, qué historia tan brutal. Ahora, dime, si estuvieras en la situación de Chayton, ¿habrías tenido el valor de enfrentarte a tu propio padre por amor? ¿Habrías dejado todo lo que conocías por alguien que el mundo entero te dice que no puedes amar? ¿Y tú, si fueras Elisa, habrías dado la espalda a tu familia sabiendo que quizás nunca los volverías a ver? Déjamelo en los comentarios porque me muero por saber qué opináis. Si esta historia te ha emocionado, si te ha puesto los pelos de punta, dale al botón de suscribirse ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video y deja tu like que me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo. Venga, cuídate.